Catecismo de la Iglesia Católica. Primera parte, la profesión de la fe. Segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo 1, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo 4, el Creador. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe recoge, confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del Creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación, revela el fin en vista del cual, al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Romanos 8, 18, 23. Por esto, las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. 1. La catequesis sobre la creación. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas, que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, estos pueden decir: fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque la que todo lo hizo, la sabiduría, me lo enseñó. Sabiduría 7, 17, 21. El gran interés que despiertan estas investigaciones está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden, y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de tal origen, si está gobernado por el azar, un destino ciego, una necesidad anónima, o bien por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios o que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Panteísmo. Otros han dicho que el mundo
es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas en lucha permanente, dualismo, maniqueísmo. Según algunas de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto que se ha de rechazar y superar. Gnosis. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero de la manera de un relojero, que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo. Deísmo. Otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre. La inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Concilio Vaticano I de S. 3026. Aunque este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad. Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. Hebreos 11:3. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto, y que, al escoger Israel, lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra, y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Así, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. La creación es revelada como el primer paso hacia esta alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. Entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los 3 primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar único. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura, de suerte que expresan, en su lenguaje solemne, las verdades de la creación, de su origen y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente, del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Leídas a la luz de Cristo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia, estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo, creación, caída, promesa de la salvación. 2. La creación. Obra de la Santísima Trinidad. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. 3 cosas se afirman en estas primeras palabras de la Escritura. El Dios eterno ha dado principio a todo lo que existe fuera de Él. Solo Él es creador. El verbo crear, en hebreo bara, tiene siempre por sujeto a Dios. La totalidad de lo que existe, expresada por la fórmula el cielo y la tierra, depende de aquel que le da el ser. En el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. Juan 1:1-3. El Nuevo Testamento revela que Dios creó todo por el Verbo eterno, su Hijo amado. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo,
y todo tiene en él su consistencia. Primera de Colosenses 16-17. La fe de la Iglesia afirma también la acción creadora del Espíritu Santo. Él es el dador de vida, símbolo niceo-constantinopolitano. El Espíritu Creador, liturgia de las horas, himno Veni Creator Spiritus. La fuente de todo bien, liturgia bizantina, tropario de vísperas de Pentecostés. La acción creadora del Hijo y del Espíritu, insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, inseparablemente una con la del Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la Iglesia. Solo existe un Dios, es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el Ordenador, ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su Verbo y por su sabiduría, por el Hijo y el Espíritu, que son como sus manos. San Irineo de León, Adversus Airenses 239 y 421. La creación es la obra común de la Santísima Trinidad. ―3. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Es una verdad fundamental que la Escritura y la tradición no cesan de enseñar y de celebrar. El mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Concilio Vaticano I de S. 3025. Dios ha creado todas las cosas, explica San Buenaventura, no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Abierta su mano, con la llave del amor, surgieron las criaturas. Santo Tomás de Aquino, Commentatum in Secundum Librum Sententiarum 2, y el Concilio Vaticano I explica: el solo verdadero Dios, en su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para de aumentar su bienaventuranza, ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga a sus criaturas. Con libérrimo designio, justamente desde el comienzo del tiempo, creó de la nada una y otra criatura. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación y esta comunicación de su bondad para las cuales el mundo ha sido creado. Hacer de nosotros hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de la gracia. Porque la gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, cuanto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios. San Irineo de León, Adversus Airenses 4:27. El fin último de la creación es que Dios, creador de todos los seres, sea por fin todo en todas las cosas. Primera de Colosenses 15:28. Procurando al mismo tiempo su gloria y nuestra felicidad. 4. El misterio de la creación. Dios crea por sabiduría y por amor. Creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Sabiduría 9:9. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad, lo que no existía fue creado. Apocalipsis 4:11. Cuán numerosas son tus obras, Señor. Todas las has hecho con sabiduría. Salmo 104:24. Bueno es el Señor para con todos, y sus ternuras sobre todas sus obras. Salmos 145:9. Dios crea de la nada. Creemos que Dios no necesita nada preexistente ni ninguna ayuda para crear. La creación tampoco es una emanación necesaria de la sustancia divina. Dios crea libremente de la nada.
¿Qué tendría de extraordinario si Dios hubiera sacado el mundo de una materia preexistente? Un artífice humano, cuando se le da un material, hace de él todo lo que quiere, mientras que el poder de Dios se muestra precisamente cuando parte de la nada para hacer todo lo que quiere. San Teófilo de Antioquía. La fe en la creación de la nada está atestiguada en la Escritura como una verdad llena de promesa y de esperanza. Así, la madre de los 7 hijos macabeos los alienta al martirio. Yo no sé cómo aparecisteis en mis entrañas, ni fui yo quien os regaló el espíritu y la vida, ni tampoco organicé yo los elementos de cada uno, pues así el creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, os devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no miráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. Te ruego, hijo, que mires al cielo y a la tierra, y al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la nada lo hizo Dios, y que también el género humano ha llegado así a la existencia. Segunda de Macabeos 7:22, 23, 28. Puesto que Dios puede crear de la nada, puede por el Espíritu Santo dar la vida del alma a los pecadores, creando en ellos un corazón puro, y la vida del cuerpo a los difuntos mediante la resurrección. Él da la vida a los muertos, y llama a las cosas que no son para que sean. Romanos 4:17. Y puesto que, por su palabra, pudo hacer resplandecer la luz en las tinieblas. Génesis 1:3, puede también dar la luz de la fe a los que lo ignoran. Segunda de Colosenses 4:6. Dios crea un mundo ordenado y bueno. Porque Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada. Tú todo lo dispusiste con medida, número y peso. Sabiduría 11:20. Creada en y por el Verbo eterno, imagen del Dios invisible. La creación está destinada, dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra inteligencia, participando en la luz del entendimiento divino, puede entender lo que Dios nos dice por su creación. Ciertamente, no sin gran esfuerzo y un espíritu de humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la creación participa en esa bondad. Y vio Dios que era bueno, muy bueno, porque la creación es querida por Dios como un don dirigido al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo material. Dios trasciende la creación y está presente en ella. Dios es infinitamente más grande que todas sus obras. Su majestad es más alta que los cielos. Salmos 8:2. Su grandeza no tiene medida. Salmos 145:3. Pero porque es el Creador soberano y libre, causa primera de todo lo que existe, está presente en lo más íntimo de sus criaturas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Según las palabras de San Agustín, Dios está por encima de lo más alto que hay en mí y está en lo más hondo de mi intimidad. Confesiones 3:6-11. Dios mantiene y conduce la creación. Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma, no solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza. Amas a todos los seres
y nada de lo que hiciste aborreces, pues si algo odiases no lo hubieses creado, y cómo podría subsistir cosa que no hubieses querido. ¿Cómo se conservaría si no lo hubieses llamado? Mas tú todo lo perdonas, porque todo es tuyo, Señor, que amas la vida. Sabiduría 11, 24, 26. 5. Dios realiza su designio. La divina providencia. La creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada en estado de vía, in statu viae, hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esa perfección. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente, porque todo está desnudo y patente a sus ojos, incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas. El testimonio de la Escritura es unánime. La solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata. Tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia. Las Sagradas Escrituras afirman con fuerza la soberanía absoluta de Dios en el curso de los acontecimientos. Nuestro Dios en los cielos y en la tierra, todo cuanto le place lo realiza. Y de Cristo se dice, si Él abre, nadie puede cerrar, si Él cierra, nadie puede abrir. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo el plan de Dios se realiza. Así vemos al Espíritu Santo, autor principal de la Sagrada Escritura, atribuir con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas. Esto no es una manera de hablar primitiva, sino un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia y el mundo, y de educar así para la confianza en Él. La oración de los Salmos es la gran escuela de esta confianza. Jesús pide un abandono filial en la providencia del Padre Celestial, que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos. No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Mateo 6, 31-33, Mateo 10, 29-31. La providencia y las causas segundas. Dios es el Señor soberano de su designio, pero para que su realización se sirve también del concurso de las criaturas. Esto no es un signo de debilidad, sino de la grandeza y bondad del Dios Todopoderoso, porque Dios no da solamente a sus criaturas la existencia, les da también la dignidad de actuar por sí mismas, de ser causas y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio. Dios concede a los hombres incluso poder participar libremente en su providencia, confiándoles la responsabilidad de someter la tierra y dominarla. Dios da así a los hombres el ser causas inteligentes y libres para completar la obra de la creación, para perfeccionar su armonía para su bien y el de sus prójimos. Los hombres, cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina, pueden entrar libremente en el plan divino, no solo por sus acciones y sus oraciones, sino también por sus sufrimientos. Entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino. Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador. Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la primera causa que opera en y por las causas segundas. Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece. Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque sin el Creador, la criatura se diluye. Menos aún puede ella alcanzar su fin último
sin la ayuda de la gracia. La providencia y el escándalo del mal. Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta, tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal. Pero, ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal? En su poder infinito, Dios podría siempre crear algo mejor. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica 1.25-6. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas, Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros, junto con lo más perfecto, lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Santo Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles 3.71. Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último, por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho pecaron, y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es, de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. San Agustín, de Libre Arbitrio, 111, pl 32, 1221, 1223. Santo Tomás de Aquino, Summa Teológica, 1.2, Q79-1. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. San Agustín. Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño. Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. El mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Romanos 8:28. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así, Santa Catalina de Siena dice: a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede, todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Dialoghi 4:138.
Y Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija: nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Carta de prisión, liturgia de las horas 3, oficio de lectura 22 de junio. Y Juliana de Norwich: yo comprendí pues, por la gracia de Dios, que era preciso mantenerme firmemente en la fe, y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien. Tú misma verás que todas las cosas serán para bien. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia, pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sábado definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. Resumen. En la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría, el primer anuncio de su designio benevolente, que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. Aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es igualmente verdad de fe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el principio único e indivisible de la creación. Solo Dios ha creado el universo, libremente, sin ninguna ayuda. Ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear, en el sentido propio de la palabra, es decir, de producir y de dar el ser a lo que lo tenía, en modo alguno, llamar a la existencia de la nada. Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria. La gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza. Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su Verbo, el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa, y por su Espíritu Creador que da la vida. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último. Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial, y el apóstol San Pedro insiste: confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna.